Hola, ¿qué tal? Este video va a tratar sobre el tema de diferencial de una función. Vamos a aprender cómo calcular la diferencial de una función. Es casi lo mismo que calcular la derivada de una función. Es decir, no vamos a necesitar un formulario para diferenciales. Basta con que tengamos a mano el formulario de derivadas y con base en él vamos a poder calcular la diferencial de una función. ¿Cómo se determina la diferencial de una función? Lo primero que hay que hacer es obtener la derivada. Veamos un ejemplo. Tenemos la función cuya regla de correspondencia es f de x igual a x cúbica menos 4x cuadrada más 2x menos 6. Vamos a obtener la diferencial de esa función. Bueno, pues primero determinamos la derivada. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. La derivada de menos 4x cuadrada es menos 8x. La derivada de 2x es 2 y la del menos 6 es 0. Bueno, ya tenemos la derivada. ¿Cómo se calcula la diferencial? Es muy sencillo. Esta de x que está dividiendo, parece que está dividiendo, pasa multiplicando. Y digo parece que está dividiendo porque para muchos matemáticos ellos no consideran la notación de derivada como una división. Ellos la consideran como una sola cosa. Sin embargo, suele ser muy útil considerarla como si fuera una división. Es decir, dy sobre dx. Ahora, a dy y a dx se les da un nombre. Dy se llama diferencial de y. Dx se llama diferencial de x. Y dy sobre dx, así como está aquí, es la derivada de y con respecto a x. Pero es útil considerar la derivada como una división de dos diferenciales, la diferencial de y entre la diferencial de x. Ahora bien, Leibniz, uno de los autores del cálculo, decía que la diferencial es lo más pequeño que hay sin llegar a ser cero. Es la cantidad más pequeña que hay sin ser cero. Sus alumnos, los Bernoulli, pues lo llegaron a cuestionar, le decían, bueno, eso es muy misterioso, eso en lugar de arrojar luz sobre el asunto, arroja mucha oscuridad. ¿Cuál es el número más pequeño que hay sin ser cero? Pues no lo sabemos, pero Lenin les decía a sus alumnos, es que no necesitamos saber cuánto vale ese número, basta con que usemos la idea. La idea es la que arroja los frutos, los resultados. Aunque no sepamos cuál es el número más pequeño que hay sin ser cero, basta con que usemos esa idea y es suficiente. Y tan fue suficiente que le permitió a Leibniz desarrollar el cálculo integral. Bueno, entonces en resumen, la derivada la vamos a considerar como la división de dos diferenciales, de dy sobre dx. Entonces, para obtener la diferencial de la función, se considera que dx está dividiendo y va a pasar multiplicando a quién? A la derivada. Y ya, eso es todo, es muy sencillo. Vamos a determinar entonces la diferencial. Entonces ponemos ahí que la diferencial de la función, o sea, de y, va a ser igual a la derivada. La derivada normalmente la encerramos entre paréntesis. 3x cuadrada menos 8x más 2, esa es la derivada, y la vamos a multiplicar por dx. Y esa es la diferencial, eso es todo, es muy sencillo. Ahí está, ya tenemos la diferencial de una función. Como la función es polinomial, es muy fácil obtener su derivada y por lo tanto también es muy fácil obtener su diferencial. Por ejemplo, en otros países, en lugar de poner dy, ponen df, de diferencial de la función. Entonces sería 3x cuadrada menos 8x más 2 por dx. En otros países así lo hacen. Nosotros lo hacemos poniendo dy, pero en otros países se pone de. Entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos este ejemplo. Es una raíz cúbica de x más 3. Entonces vamos a derivar la raíz cúbica de x más 3. ¿Cómo se deriva una raíz cúbica? Es muy simple. Es la derivada del de adentro, que en este caso sería 1, porque la derivada de x más 3 es 1, entre el triple de la raíz cúbica original elevada al cuadrado. Así se deriva una raíz cúbica. La derivada del de adentro entre el triple de la raíz cúbica original elevada al cuadrado. Y por ejemplo, si fuera una raíz cuarta, vamos a repasar derivadas, por cierto. Si fuera una raíz cuarta, sería la derivada del de adentro entre 4 veces la raíz cuarta original elevada al cubo. Y si fuera una raíz quinta, entonces sería la derivada del de adentro entre 5 veces la raíz quinta original elevada a la cuarta. Y si fuera una raíz décima,
Entonces sería la derivada del de adentro entre 10 veces la raíz décima original elevado a la 9. ¿Si se entiende cómo va el asunto de las derivadas? O bien podemos usar el formulario, pero yo creo que es más rápido así de forma verbal. Vamos a hacerlo entonces. Ponemos que va a ser la derivada del de adentro, la derivada de x es 1 y la del 3 es 0. Entonces pues, se queda 1. La derivada del de adentro entre, como es raíz cúbica, es el triple de la raíz cúbica original. Vamos a ponerlo así, perdón, tengo que dar un espacio, así, la raíz cúbica original, x más 3, elevada, le ponemos aquí abajo, así, no, no es así, así, elevada al cuadrado, y esa es la derivada de adentro entre el triple de la raíz cúbica original elevada al cuadrado. Y ahora lo mismo, ya tenemos la derivada, esto es la derivada, pero esta de x que está dividiendo pasa multiplicando. Y entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente manera. dy o df, como se hace en Europa, en España precisamente, va a ser igual a 1 sobre el triple de la raíz cúbica de x más 3, o sea, la raíz cúbica original. Tengo problemas aquí para poner el paréntesis al final, pero bueno. Ahí está, elevado al cuadrado por dx. Y esa es la diferencial, ya terminé, es muy sencillo. Nada más es cuestión de saber derivar. Y una vez que tengo la derivada, la de x que está dividiendo pasa multiplicando ya. Y acuérdense que la de x se llama diferencial de x y la de y se llama diferencial de y. Y según Leibniz son los números más pequeños que hay sin ser cero. Aunque no sepamos cuáles son esos números. Pero la idea es la que importa aquí. Yo ya tengo la derivada de esa función. Seguimos con otra, esta es una multiplicación. Es una polinomial, bueno, un monomio, 3x cuarta y seno de 2x. Se están multiplicando, por lo tanto hay que usar la regla de Leibniz de la multiplicación. Vamos a empezar a hacerlo, vamos a hallar la derivada. Va a ser el primero por la derivada del segundo. Así se deriva una multiplicación. El primero por la derivada del segundo. La derivada de seno es coseno. Coseno de su ángulo, 2x. El ángulo puede ir entre paréntesis o no. Se entiende que si no, no va entre paréntesis, es que sí va entre paréntesis, pero no se acostumbra a escribirlo. Entonces está el primero por la derivada del segundo, pero el ángulo de seno de 2x también hay que derivarlo, es decir, el ángulo o el argumento es 2x. Entonces su derivada es 2, entonces vamos a ponerle por 2, le voy a poner así por 2, está. Y ya terminé, entonces ya tengo, le ponemos aquí, primero por la derivada del segundo, 3x cuarta por coseno de 2x, que es la derivada del seno de 2x, por la derivada de 2x, que es 2. Siempre hay que terminar derivando el argumento o ángulo. Entonces ya tengo primero por derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, entonces más el segundo, que es seno de 2x, que el ángulo, les digo, puede ir entre paréntesis o no, por la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de 3x cuarta? Pues es 12x cúbica. Entonces le ponemos 12x cúbica. Y ya terminé. Ya nada más se acostumbra a simplificar un poquito y la parte algebraica se pone al principio del término y la parte trascendente, como en este caso las trigonométricas, se ponen después, de la siguiente manera. A ver, vamos a simplificarlo y va a quedar así. Es igual. Aquí este 3x cuarta, este 2 queda fuera del coseno. Este 2 no lo puedo tocar porque es parte del ángulo del coseno, ese no puede salir del coseno. Pero este 2 está fuerita, este que estoy aquí mostrando. Entonces sí puede multiplicar a 3x cuarta. ¿Y cuánto me daría? 6x cuarta. Entonces queda 6x cuarta por el coseno de 2x. Más. Ahora se acostumbra que la parte algebraica se pase al principio del término. Aunque se puede dejar así, pero se acostumbra que se pase al principio del término. Entonces va a quedar más 12x cúbica
que multiplica el seno de 2x. Y ya terminé de obtener la derivada. Esta es la derivada. Ahora, ¿qué hacemos con esta derivada? Bueno, esta derivada la vamos a expresar en forma de diferencial y habremos terminado. Entonces va a quedar así. La diferencial de y es igual a la derivada, que la voy a poner entre paréntesis, 6x cuarta, coseno de 2x, más 12x cúbica, seno de 2x, por todo por la diferencial de x, y ya terminé. Este es mi resultado. Ese es mi resultado. Esa es la diferencial de la función. ¿De cuál función? Pues de esta. Y aquí no puse f de x, puse y, pero sabemos que es lo mismo. Y es lo mismo que f de x en cálculo. Y es la derivada de esta función, perdón, la diferencial de esta función es esta que acabo de encerrar así en ese rectangulito. Ya terminé con este ejercicio. Vamos con el siguiente. Tengo una exponencial multiplicando una trigonométrica. Como es una multiplicación, entonces se usa la regla de Leibniz de la multiplicación. ¿Cuál es? Primero por derivada del segundo, más segundo por derivada del primero. Caso de que fuera una división, bueno, entonces sería el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado, si fuera una división. Pero no es una multiplicación en este caso, entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces va a ser el primero, que es e a la 3x, e elevado a la 3x, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno. Entonces vamos a poner menos seno del ángulo, que es 2x, por la derivada del ángulo, la derivada de 2x es 2, ¿verdad? Entonces está primero por derivada del segundo, más el segundo, que es coseno de 2x, por la derivada del primero. La derivada de a la 3x es otra vez e elevado a la 3x, pero hay que derivar 3x, que en este caso sería, derivada de 3x es 3, ¿verdad? Y ya terminé de derivar. Esta es la derivada. Esta. Vamos a simplificarlo un poquito. Va a ser igual. A ver. Este 2 no puede salir de seno porque es parte de su ángulo. Seno lo tiene atrapado. Pero este 2 que está acá al ladito, ese sí está afuerita y puede multiplicar a este de acá. Entonces quedaría 2 por e a la 3x. 2 por e a la 3x. ¿Listo? El menos también puede salir. De hecho, este menos lo podemos poner al principio para que no nos dé problemas. Entonces también lo voy a poner ahorita al principio. Lo pongo ahí está menos. Ahora sí por el seno de 2x, porque el 2 ya lo pasé multiplicando también. Seno de 2x, ahí está. Y luego, este 3 lo puedo pasar aquí al principio y quedaría 3. También la exponencial, se acostumbra a poner primero las exponenciales antes que las trigonométricas, entonces quedaría 3e a la 3x coseno de 2x. Entonces, más 3e a la 3x coseno de 2x. Y esa es la derivada. ¿Cuál es la diferencial? Bueno, la diferencial es de y es igual, paréntesis, la derivada que me acaba de dar, menos 2e a la 3x seno de 2x más 3e a la 3x por el coseno de 2x, se cierra el paréntesis, y por diferencial de x. Ya está. Esta va a ser la diferencial de la función original, que es esta, con su respectiva de x. Porque luego a veces nada más ponemos esta partecita y se nos olvida poner la de x, ¿no? Hay que poner la de x. Esta diferencial es muy útil cuando estamos ya resolviendo integrales. Por eso es que se ocupa mucho la notación de Leibniz, porque las otras notaciones no aparecen de y ni de x, aparece f', y', aparecen otras cosas y no aparece de y y de x. Y aquí necesitamos de y, diferencial de y de x, diferencial de x, la necesitamos, porque esto va a ser muy útil en cálculo integral.
Esa es la explicación de por qué la notación de derivada de Leibniz es la más usada en cálculo integral. Seguimos. Esta está muy sencilla. F de x o y es igual al logaritmo natural de x. Si tomamos nuestro formulario, vamos a ver que pues, la derivada del logaritmo natural de x es la derivada del de adentro, o sea, del argumento del logaritmo de x, que es 1, entre el argumento de x, es decir, x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y entonces la diferencial, la de x que está dividiendo pasa multiplicando, entonces va a ser 1 sobre dx, 1 sobre x por dx. Y ya está. Muchas veces el dx pasa multiplicando al 1 y también podemos dar el resultado de la siguiente manera. Dx entre x. De las dos maneras está bien. Ya sea de esta o de esta. Y vamos a ver un ejemplo más para hallar la diferencial. Aquí se trata de una función trigonométrica inversa, es arco cosecante de x. Si nosotros consultamos nuestro formulario, nos vamos a dar cuenta que la derivada es menos la derivada del argumento, que es la derivada de x, que va a ser 1, entre x por la raíz cuadrada del argumento al cuadrado menos 1. Esa es la derivada del arco cosecante de x. Entonces, para hallar la diferencial que tenemos que hacer, esta de x que está dividiendo pasa multiplicando y habremos terminado. Vamos a hacerlo. Entonces va a quedar así. De y, o sea, la diferencial de y es igual a menos 1 entre el argumento, que es x, raíz cuadrada del argumento al cuadrado, menos 1, y todo por dx. Y ya de esta manera tenemos la diferencial, ¿no? Voy a hacer uno más. No tenía previsto hacer uno más, pero no hice, o no preparé en este momento, se me pasó, sacar la diferencial de una división. Entonces vamos a hacer una diferencial de una división que no sea muy complicada, aunque bueno, puede ser complicada y no habría ningún problema. Entonces vamos a ponerla así. Vamos a sacar la derivada de f de x igual a x sobre x más 1. Por ejemplo, esta es una división. ¿Cómo se determinaría la diferencial? Pues primero hay que obtener la derivada. Entonces, le ponemos la derivada de y con respecto a x, o diferencial de y entre diferencial de x, aunque se la acostumbra llamar más bien derivada, ¿verdad? Pero es lo mismo, diferencial de y entre diferencial de x. Bueno, vamos a ver. Es el de abajo por la derivada del de arriba. Entonces va a ser el de abajo, que es x más 1, lo pongo entre paréntesis, por la derivada del de arriba. La derivada de x es 1. Menos el de arriba, que es x, también lo voy a poner entre paréntesis. En este caso de las divisiones sí conviene ir poniendo todo entre paréntesis. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del de abajo? De x más 1. Pues es 1 también. Entre el de abajo al cuadrado. Y ya está, ya nada más simplificamos lo que está arriba para terminar de tener la derivada, de calcular la derivada. X más 1 por 1, pues es x más 1. Y luego cuidado con este signo menos, porque luego se nos provoca un error. Sin embargo, aquí no hay ningún problema, porque quedaría menos x por 1, es menos x. Entonces le ponemos menos x entre x más 1 al cuadrado. Y sucede que pues x y menos x se eliminan, y entonces queda que la derivada va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 1, porque las x se eliminaron, entonces me queda 1 sobre x más 1 al cuadrado. Esa es la derivada. Y la diferencial entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser diferencial de y igual pues a la derivada
que es 1 sobre x más 1 al cuadrado. Y la la de x que está dividiendo pasa multiplicando y queda por dx. Y ya tengo la diferencial de la función. Eso es todo acerca de las diferenciales. Espero que no haya dudas. Sin embargo, bueno, voy a agregar un video más de un profesor español en donde se siguen viendo cómo determinar las diferenciales, solo que este profesor, en lugar de usar de y, utiliza diferencial de f, que quiere decir diferencial de la función. Es exactamente lo mismo en matemáticas. Hasta aquí le dejamos. Gracias por la atención prestada. Hasta pronto.